Bueno, muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, venimos a tratar un presupuesto que llega a esta Cámara con media sanción del Senado y que repite lo que a comienzos del mandato de este gobernador ya había ocurrido, cual es que el anterior gobernador, usted, doctor Bonfatti, había enviado el mensaje y de manera natural y acordada fue votado en esta Cámara. Pero también quiero traer otro antecedente que quizás se parezca más a este caso, atento que fue a un cambio de signo político en los gobernadores. Allá por el 1 de enero del 2017, perdón, por el 1 de noviembre del 2017, del 2007, el ex gobernador Obeid también enviaba a las cámaras el presupuesto para un gobierno que era de signo contrario, como era el del doctor Wiener hace 12 años atrás, y que fruto de los consensos y de los diálogos y de los acuerdos se aprobó en diciembre del 2007, perdón mi confusión en las fechas, sin que eso generara absolutamente ningún inconveniente. De manera que lo que desde el Poder Ejecutivo se ha hecho no es más que cumplir con lo que nuestra Constitución prevé, atento a la fecha del 30 de septiembre, y con la prórroga que esta Cámara había otorgado y que el Senado incluso no había avanzado en prórroga alguna. Creo que más allá de algunas diferencias iniciales, quiero reivindicar profundamente la tarea de estos últimos días, donde todas las fuerzas políticas pusimos lo que corresponde en el diálogo en busca de un consenso. Entonces, sobre una base que ya tenía media sanción del Senado, hemos trabajado y hemos encontrado herramientas que no me cabe duda van a ser de gobernabilidad para el gobernador entrante. De hecho, tiene garantizado cómo comenzar este 2020, luego de un 2019 que en lo económico, la verdad que fue muy conmocionante. Nosotros tuvimos una fortísima devaluación, tuvimos una inflación galopante y tuvimos recesión. ¿Dónde pega todo esto? Bueno, pega en los gobiernos locales y provinciales que tienen la obligación, con un presupuesto votado que no preveía ninguna de estas tres variables macroeconómicas, bajar a la gente, a las necesidades de la gente y seguir cumpliendo con un presupuesto que mejore, que digo, sea contracíclico, como le gusta decir a los economistas, de periodos, reitero, donde se dan las tres peores variables: recesión, devaluación, inflación galopante. Desde esa coyuntura, la verdad que el gobierno de Santa Fe tiene una robustez y una sostenibilidad que en el ratio que busquemos está entre los mejores de todas las provincias. Fíjense que al corte del 31 de octubre de este año, Santa Fe tiene un superávit económico de 14.000 millones de pesos. Digo, estábamos hablando de octubre, el superávit económico era ese. Y lo había hecho cumpliendo algo que yo quiero rescatar de estos 12 años del gobierno del Frente Progresista, como es el cumplimiento a rajatabla de los salarios en la fecha, en la forma, en estos últimos tiempos, con una cláusula gatillo inédita, que reivindico porque ha sido para activos y pasivos la forma de mantener su capacidad económica y aportar a que las familias de santafesinos y santafesinas pues no la pasen tan mal. Y ya que hablábamos de con qué herencia se deja, la verdad que creo que también hay que reivindicar el bajo porcentaje de empleo público, porque por estos días hemos hablado mucho de los empleados públicos, el bajo porcentaje de empleo público que tiene nuestra provincia. Tiene un 14% sobre el total de los trabajadores, cuando hay provincias que llegan hasta el 48%, o sea que multiplican por 4 el personal de nuestra provincia. Y creo que otro de los elementos que aportaron a que la crisis no fuera tan grave en nuestra provincia tiene que ver con no haber parado la obra pública, con esto de invertir en bienes de capital, con haber invertido en escuelas, en los hospitales que se inauguraron, en los acueductos, en las rutas, en los edificios, en los accesos.
Digo, todo ese es el capital que queda y del cual, claro, nos sentimos orgullosos. Ni que hablar de lo que han sido los bastiones, la salud y la educación como pilares del presupuesto. Sin duda, la previsión y la sostenibilidad que la provincia de Santa Fe quiso tener y se vio, digamos, desvirtuada con la falta de previsión y de sostenibilidad de la macroeconomía y de la nación. Uno de los elementos que está en el presupuesto y que lo conocemos es nuestra caja de previsión social. Yo creo que como santafesinos tenemos que sentirnos orgullosos porque tenemos una caja que solventa el 82% del salario para los pasivos y cuyo déficit la nación nos adeuda. La verdad que démonos la mano todos los signos políticos para exigir que la nación, quizás ya no sea en estos pocos días de este gobierno, pero sin duda antes de fin de año, como aparte lo dice la ley, hace desde el 31 de marzo que tendría que haber ingresado no solo los fondos del 2018, sino la actualización del 2019. Ya solo con esos montos, solo con ese ingreso, el déficit financiero hubiera estado emparejado y quizá saltando a lo positivo. Entonces, ha sido un elemento que no ha podido tenerse en cuenta, porque la verdad que la provincia cumple y espera que la nación también cumpla. Cierro con dos temas también del orden nacional que impactaron. Uno con las normas, el decreto que sacó el presidente a posteriori de las elecciones, bajando a cero el IVA en ciertos alimentos y también modificando ganancias. Medida que podría ser muy buena, en fin, no en esas circunstancias, pero que la hizo a costa de la coparticipación de las provincias. Santa Fe perdió 4.000 millones de pesos. Y la tercera, el reperfilamiento de las letras, que significó 1.200 millones de pesos menos. Entonces digo, todo esto en lo financiero tiene solución en tanto el nuevo gobierno, tal como se ha comprometido, porque la verdad que así lo hizo el doctor Fernández, cumpla con estas deudas, y ni que hablar, claro, de la gran deuda de la coparticipación. La verdad que, permítame, señor presidente, yo decía al comienzo que habíamos vivido una situación similar en el 2007 cuando el gobernador Obeid mandó el presupuesto, que luego sería para Wiener, y sin embargo eso significó una transición ordenada. Yo quiero rescatar ahí también que los tres gobernadores, Wiener, Reutemann y Obeid, se pusieron de acuerdo en ir a la Corte porque se estaba perjudicando a esta provincia, a nuestra provincia. Creo que tenemos que retomar ese espíritu, que nos interese más ser santafesinos y nuestra gente. Obviamente, entre uno de los pedidos de quienes representan al futuro gobernador estaba no incluir en el presupuesto el cobro de 10.000 millones de la deuda de la Corte. Lo aceptamos en términos de búsqueda de consenso, pero sinceramente no dejamos de reivindicar que esos fondos son nuestros. Se hablaba por allí de la deuda que la provincia tiene, y la verdad que tenemos la deuda más baja de todas las provincias. Digo, cuando el promedio de endeudamiento de deuda sobre ingresos en todo el país es del 37%, con provincias como Buenos Aires, que tiene tomada deuda por el 83% de sus ingresos totales, Santa Fe tiene solamente el 12%. ¿Qué quiere decir? Que en los próximos 30 años vamos a tener que pagar el equivalente a 1 mes y medio de ingresos. Es decir, comparativamente con todo lo que pudo hacerse con ese endeudamiento, porque recordemos, lo votamos aquí, el endeudamiento no es para gasto corriente, el endeudamiento fue para todos los bienes de capital que disfrutan santafesinas y santafesinos. Así que reivindico el bajísimo nivel de endeudamiento que esta provincia tiene y solo hay que ver los números comparativos. Quiero también reivindicar el hecho de que quedan cargos vacantes, es decir, nosotros cumpliendo con la responsabilidad fiscal no hemos aumentado la planta y están quedando cargos como para que la próxima gestión no tenga ningún inconveniente en cubrirlos. La verdad que cuesta hablar de cuáles son las variables macroeconómicas que están puestas en este presupuesto. Reconozco en las palabras del diputado Caballero
la incertidumbre que eso provoca. Que yo les diga que tenemos una inflación del 43,5% prevista, será o no será, el dólar está a 67, será o no será, hay un crecimiento del 1%, ojalá sea más, la verdad que venimos de hace 4 años hacia abajo, pero esas son las pautas que la Nación nos pone. Seguramente vamos a volver a encontrarnos en esta Cámara votando algunos temas económicos que todavía quedan en el tintero. El Senado tiene un mensaje para que, atento a la estabilidad fiscal, sigamos manteniendo la misma alícuota de ingresos brutos para comercio y servicios. Yo llamo a que avancemos en eso, porque si no implicaría que 100.000 pequeños y medianos contribuyentes de Santa Fe subieran la alícuota el 31 de diciembre, y creo que no tiene que pasar. Probablemente el gobernador envíe una ley tributaria, probablemente veamos algún tipo de destino para municipios y comunas en lo que se cobre de ANSES, o sea que seguramente eso va a estar dando vuelta también. Yo decía, ¿en qué cosas cambió la media sanción del Senado y esta? Repaso en no estar considerando el ingreso de los 10.000 millones de deuda de coparticipación y 5.000 del ANSES en cuanto a ajuste de montos, que ojalá sí sean, y en todo caso si son, serán para obra. En la autorización de que los gastos de capital vayan un 40% a gasto corriente, entendemos que en situaciones de crisis eso alivia. Y 2 más que me permito reforzar, vuelvo a decir, como este gesto de convivencia que todos hemos tenido para que el próximo gobernador tenga un margen de maniobra. Se está permitiendo un endeudamiento de 12.000 millones de pesos, de los cuales el 30% va para municipios y comunas. Entiendo que en la coyuntura económica es una salvaguarda que vimos con aceptación ante el pedido, incorporarla. Y la otra es también un régimen de compensación de créditos y deudas, sobre todo para alguna deuda flotante que permita emitir letras y permita entonces salvar algún tipo de coyuntura de déficit financiero transitorio. Estoy convencida, señor presidente, hemos tenido mucha experiencia en presupuesto en estos años, estoy convencida que este presupuesto tiene todos los elementos para que el gobernador electo pueda cumplir aquellas promesas por las cuales la gente lo eligió. Le estamos dando la herramienta y sin duda esta Cámara va a ser un guardián celoso de que eso se cumpla. Muchas gracias.